Chanmina es una rapera coreano-japonesa que nació en Seúl de padre japonés y de madre coreana y vivió allí hasta los 3 años antes de irse a Japón. Su nombre real es Mina Otomonai. Bienvenido a Asian Music, JP de Fer. Hoy, Doctor. Abre la boca y di ¡ah! Chanmina descubrió a los 10 años la canción Day by Day de Big Bang, una banda coreana de K-pop formada por chicos que la inspiró y por la que se decidió a dedicarse a la música, en concreto al rap. Su plan en realidad era irse a Corea y allí tratar de ser una artista de K-pop, pero su amiga Meshi, también rapera, la convenció de quedarse en Japón e intentarlo allí. Lo primero que hizo fue, en 2016, participar en Bazooka Kokose Rap Senshuken, un concurso de rap para estudiantes de instituto que echaban por la Sky Perfect TV. Ahí ya empezó a destacar, pero de forma paralela e independientemente, lanzó su single debut Miseinen con su colega Meshi. Firmó con su primer sello, Victor Entertainment, para el lanzamiento de su primer álbum, que se llamaría igual que el single, Miseinen. Y para su segundo álbum, Never Grow Up, ya pegó el salto a Warner Music. Y ya que estamos, os cuento que Harenchi, su tercer álbum, es de 2021. La canción que veremos hoy pertenece al segundo álbum, Never Grow Up, y trata sobre las apariencias y las redes sociales, y para la sátira va a utilizar las operaciones de cirugía estética. En el vídeo la veremos a ella entrar en una clínica muy peculiar, con una estética muy kawaii, unos colores muy vivos, y atención a los movimientos de cámara porque están muy bien, está el videoclip en general muy bien filmado, sobre todo en la parte de la coreografía. Lo que pasa que este es uno de esos vídeos que no puedo subir enteros. Ya sabéis que a veces tengo que hacer un resumen con los mejores momentos, lo suficientemente largo como para tener un buen sabor de la canción, pero lo suficientemente corto como para poder subirlo sin problemas. Así que, bueno, os dejo el enlace siempre en la descripción para que podáis ver el videoclip entero. Para mí vale mucho la pena porque ya os digo que está especialmente bien filmado y es bonito de ver. Es bonito de ver. Ahora sí, vamos a ver el vídeo resumen y a disfrutar de Chanmina, parcialmente. Me pongo los auriculares y le damos al puto play. Tic, tac. Doctor, Chanmina. Doctor, yeah, doctor, yeah. Oh my god, I'm sick of someone, I'm sick of. ¿Veis los colores? Oh my god, I'm gonna die. まだ死にたくない、まだ生きてた。数が多すぎて面白くないね。あのモデルたちもビタミンの手バスケしたい。誰がマネで誰がガチだ知るかくだらみんながガチだ。聞き飽きたんだよもう全部。見飽きたんだよこのブーム。¿Veis la cámara? I'm sick of me doctor, I'm sick of 助けてよ doctor このままだと死ぬ何もときめかないこの時代は情報が溢れる呪いにかかってます何もかもが量産型だ逃げ逃げ私だけがペチャペチャつまんない勢いがない嫌われるのが怖いみたい聞き飽きたんだよもう全部見飽きたんだよこのブーム No me aguanto. Niki niki Pete pete Niki niki Queda queda Doctor, yeah Matrix. De verdad, qué pena no poder poner el vídeo entero porque es muy bueno. Bueno, a mí me gusta mucho. Yo
Los disfruto mucho estos videoclips tan visuales. Y aparte que tiene una coreo guapa. Bueno, diré algo de la coreo después. La letra no tiene desperdicio. Empieza diciendo que se siente enferma y que ha perdido el sentido del gusto y que cree que está perdiendo los sentimientos. En realidad no se refiere a ella. Lo que quiere decir es que el mundo en el que vivimos ya no tiene sabor ni provoca sentimientos. Y esto lo vemos claramente por lo que dice a continuación. Cito: "No es demasiado divertido este planeta. Todo lo que hay en él producido en masa, sobrecargado. Nada interesante al respecto. Míralas, modelos luciendo bonitas. La similitud es asombrosa. ¿Doppelgangers?". Doppelganger es un término que se utiliza para referirse a un doble fantasmagórico de alguien o de uno mismo, en definitiva, una copia, un doble. Y no solo se refiere a la similitud estética, sino también a la de comportamiento. Fijaos que cuando Chanmina tira la pelota de básquet hacia la televisión y cambia de canal, que aparece un jugador de fútbol tirado en el suelo, como suelen hacer, como si les hubieran roto una pierna por una patada, como las mujeres que están en la clínica, todas se tiran al suelo y se agarran la rodilla y la tibia y el peroné, así como haciendo lo mismo que hacía el jugador de la tele. Luego le mete palos también a las redes sociales, bueno, y al uso que hacemos de ellas. Nada sutil, dice: "Mentiras por todo Twitter, héroes autoproclamados. La misión de todos, encontrar al villano del día. ¿A quién cazaremos esta noche? Tu turno. ¿Quién será el objetivo de mañana?". Y es que ella misma ha sido víctima de la agresividad que se vive en Twitter. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que es la red social probablemente más tóxica que hay, donde hay más hate y más mala leche. ¿Por qué ha recibido Chanmina? Pues mira, por cosas como, por ejemplo, ella es una tipa que está feliz con su talla y no está obsesionada con adelgazar, por ejemplo. Y es una tía que lo ha pasado mal, lo refleja en sus canciones, pero se mantiene firme, no se vende. La angustia es el precio de ser uno mismo, por desgracia. Al final el mensaje es: todos somos iguales, pero a la vez diferentes y únicos, y no podemos permitir que el miedo a ser juzgados o a sentirnos solos nos deje una sociedad sin sabor. Toma. Ok, una pregunta os hago. ¿Habéis visto que al inicio del vídeo, cuando aparece el título Doctor, aparece una taza volcada con un líquido como purpurinoso, como una gelatina brillosa? Bueno, ahí está. Bien, más adelante con Chanmina frente al Doctor, hay un momento en que este se convierte en la propia Chanmina, en un doppelganger, doppelganger, con una muy visible mancha lila en la boca, como si claramente la taza volcada del principio fuera de ella o del doctor transformado en ella. El tema es: ¿se os ocurre qué puede significar? Si se os viene a la mente una explicación, una posible explicación, porfa, dejármelo en los comentarios. Y no es un truco barato de youtuber para conseguir comentarios de cualquier manera, en plan: ¿te ha mordido alguna vez una sardina en el culo? Bueno, pues escríbemelo en los comentarios. No, es que realmente no sé qué puede significar la mancha lila, el doctor transformándose en ella. No lo sé. Entonces a lo mejor alguno de vosotros lo ve súper claro. Bueno, si alguna vez te ha mordido una sardina en el culo, déjalo en los comentarios también, ¿no? Y ya que estoy pidiendo, pues like, subscription, envíame un mail, lo que sea. Sígueme en Instagram, pero no me pongas a parir. Si os echáis un paseo por la obra de Chanmina, veréis que ella habitualmente utiliza tonos mucho más oscuros, por lo que se deduce que la gama cromática escogida para este vídeo tan particular, tan viva, tan kawaii, ¿vale?, pues es un elemento más del mensaje, de la superficialidad que ella detecta en el mundo, la superficialidad negativa, como si todo fuera de mentira, como si todo fuera un juguete. ¡Que no! Detalle: entre los bailarines están Cass de Fire
y Kaita de Hataboy, que son los fundadores de Dr. Swag, que es un grupo de baile que lo está petando por toda Asia, y es que estos dos llevan ganando concursos de baile desde los 14 años. El baile del vídeo en concreto está coreografiado por Kaita. Y otro detalle, las enfermeras que aparecen al principio del vídeo, bueno, en realidad durante todo el vídeo, ¿no? Pero que al principio guían a Chanmina por la entrada y que la atienden en recepción, son dos chicos. ¿Ah? Surprise. Bueno, mola. Y por hoy ya está. Nos vemos next time.